Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. No sé si vosotros alguna vez os habéis parado a reflexionar sobre el misterio del ADN. ¿Cómo es posible que el código genético reproduzca de una forma tan compleja y precisa las instrucciones necesarias para formar las proteínas necesarias que, al fin de cuentas, crean la biología de las especies, de los seres que están vivos, que conozcamos? Parece que el ADN es una obra de ingeniería perfecta que traduce en instrucciones cómo debe ser la vida, cómo debe de ser generada. Es más, es el tiempo y las diferentes vertientes o familias de una especie que va, mediante las mutaciones y el ambiente, generando la perfección o el almacenaje de la información para que se adapte al medio esa especie y pueda sobrevivir. Lo que pasa es que hay cosas muy raras en este aspecto, dichas por el descubridor de la doble hélice del ADN, Francis Crick. Él mismo estaba convencido de que el ADN era tan complejo que necesariamente una inteligencia debería haberlo fabricado, como si fuese bioingeniería. Él decía que muy difícilmente la sopa primordial, ese caldo de cultivo primigenio que fue nuestro planeta, podía originar esto. Lo que sí que sabemos actualmente es que con el ADN se están haciendo cosas que verdaderamente dan miedo. ¿Recordáis los xenobots? Embriones de rana genéticamente modificados, sintetizados con software informático y robótica para convertirlos en nanotecnología. Xenobots capaces de ser teledirigidos. Pues hicimos un vídeo no hace tanto tiempo sobre nuevos aspectos actuales de los xenobots, en los cuales indicaban que habían aprendido a dividirse, reproducirse y generar una mejora en las nuevas especies. Y es un organismo que ha creado el ser humano de forma artificial. En este programa no solo vamos a hablar de xenobots, vamos a hablar de muchas otras cosas. Es un recopilatorio de avances extraños en el uso artificial del ADN, porque hay una serie de cuestiones que os van a dar mucho en qué pensar. Bien, ahora vamos a hablar del ADN Z. ¿Qué es el ADN Z? Pues para poder entenderlo tenemos que comprender qué es el código genético. El código genético no es más que un conjunto de instrucciones que indican cómo traducir una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos que origina las proteínas, lo que realmente forma nuestro organismo. Claro, el ADN y el ARN están formados por 4 bases nitrogenadas comunes, conocidas: la A, la G, la C y la T, que son la adenina, guanina, citosina y timina. ¿Qué pasa? Pues que en 1977 científicos rusos descubrieron otra más, la Z. Ya no era la A, G, C y T, sino que habían descubierto una nueva que había salido de la nada. La habían descubierto en bacterias de tipo fago, las llamadas bacteriófagas. Y esta tenía una base genética que, ya os digo, extra, la Z. De hecho, descubrieron haciendo pruebas que la Z se une con T, la letra T, la timina, mediante 3 enlaces de hidrógeno en vez de 2. Esto es un poco más técnico. Pero básicamente lo que hacía es que al unirse Z con las demás, volvía al organismo más resistente al calor y a otros factores ambientales. Esto es así porque han encontrado el ADN Z solo en restos de meteoritos. Se puede catalogar como que ha venido del espacio. El ADN Z se encontró en restos de meteoritos y hay quien lo cataloga como ADN extraterreno, que viene de fuera de la Tierra. Se ha ido mezclando con el ADN normal mediante estas bacterias de tipo fago, convirtiendo estructuras genéticas en algo diferente,
modificándolas. Y esto es algo que desde 1977 se lleva estudiando. Ya os digo, he estado leyendo un montón de artículos científicos sobre esto, os dejo 4 en pantalla, que básicamente se hacen estas preguntas y de forma mucho más técnica descubren los efectos de esta Z en el ADN conocido. Claro, estas cosas no nos las cuentan, hay que indagar, hay que investigar, hay que tirar del hilo para comprender cómo hay cosas que en este caso vienen del espacio y modifican el planeta Tierra en este caso. Claro, ¿os acordáis de las ideas de panspermia? El origen de la vida por panspermia, que nos dice que la vida vino del espacio en meteoritos, que al final se traduce en que todos somos hijos de las estrellas, todos somos parte de un universo distante que ha caído aquí a la Tierra. Pues bien, esta es una parte de lo que os quería contar. Ahora vamos a la siguiente, y se va a poner cada vez más extraño. A ver, esta imagen. No sé si recordáis una luna de Saturno muy grande llamada Titán. Es la que estáis viendo en pantalla. Pues aquí en Titán existen evidencias de la aparición de un compuesto que puede dar origen a la vida, pero una vida diferente a todo lo que conocemos. Fue en el año 2017 cuando se publicaron unos estudios en Science Advance que hablaban de la presencia de un compuesto llamado acrilonitrilo en la atmósfera de Titán. Este componente también es llamado cianuro de vinilo y descubrieron que esta sustancia en nuestro planeta se utiliza mucho para elaborar plástico. Pues bien, se demostró que este compuesto estaba generando, a ver, aquí veo una imagen, bien, ahora os digo qué es esto. Este compuesto estaba generando unas finas hebras que se unían entre sí de forma natural. Y esas hebras estaban creando una estructura similar a las células vivas. Pero claro, no están vivas. Es como que estuviéramos viendo el origen de una nueva forma de vida totalmente diferente a la basada en carbono aquí en la Tierra. Os leo un fragmento de la investigadora que estuvo al tanto de todo esto. Y os digo que lo que estáis viendo en pantalla es un mar de hidrocarburos, que tiene Titán. Esto es un mar de hidrocarburos donde están estos compuestos. Bien, dice así. La capacidad para formar una membrana estable que separe el medio interno del externo, afirma Michael Mumma, director del Centro Goddard de Astrobiología, es importante porque proporciona un medio para contener productos químicos durante un tiempo lo suficientemente largo como para permitir que interactúen. Si esas estructuras parecidas a membranas pudieran formarse con acrilonitrilo, sería un paso importante en el camino hacia la vida en la luna de Saturno, Titán. Es decir, la vida en otros planetas puede ser tan diferente a la nuestra que a lo mejor la vemos y no la reconocemos. La estudiamos en el laboratorio y no sabemos lo que estamos viendo, porque se ha generado en base a otra lógica, con otros compuestos. Imagínate un ser basado en metano, que para ese ser el agua es tóxica y lo que beben es metano. Si viniera a nuestro planeta, el oxígeno lo mataría. Por ejemplo, pues nosotros al revés, quizás no podemos pisar mundos repletos de una vida tan diferente que nos resulte tóxica y mortal. También se dice sobre Titán, porque tiene más sorpresas, que podría contener vida basada en silicio, bajo tierra, pero eso es otra historia. Si la vida estuviera basada en plástico, necesitarían temperaturas muy frías para sobrevivir. Allí están a menos 179 grados bajo cero. Claro, lo que os decía, estarían produciendo fenómenos biológicos que no tengan nada que ver con el ADN. No tendrían ADN, sería otra cosa. Bien, ahora os voy a hablar de otra cosa. Hice un vídeo hace un tiempo sobre unos organismos que fueron bautizados como ADN Borg o los organismos Borg.
Fue la microbióloga llamada Jill Banfield de la Universidad de California quien descubrió unos organismos muy extraños que lo que hacen es absorber, y atención, partes de los genes de otros organismos, los absorben, los copian y se los quedan, convirtiendo su ADN en una mezcla de todo lo que tocan, como un simbionte de Marvel, ¿no? Venom, muy parecido. Lo que pasa es que le dieron el nombre de Borg porque hay unos extraterrestres en las películas de Star Trek llamados Borg que hacen algo similar, absorben características genéticas de sus enemigos. Pues en honor a las películas lo llamaron así, organismos tipo Borg. Los encontraron en el lodo, en una parte de unas charcas, y han estado haciendo pruebas con ellos, descubriendo que forman un ADN nunca visto, totalmente nuevo. Un simbionte que lo que hace es incorporar elementos genéticos de sus víctimas, aunque no mueren realmente. Utilizan la asimilación y en el proceso de asimilación oxidan el metano. Por eso son más importantes aún, porque los quieren usar para oxidar el metano y acabar con muchos procesos en este llamado cambio de temperaturas mundial. Muy interesante, la verdad. Y acabando un poco con lo que os he comentado con los xenobots, ¿verdad? Esto apareció en el 2020. Células de embriones de rana, sintetizadas con tecnología, llamadas xenobots. Las utilizaban y las utilizarán para poder llevar medicamentos de forma selectiva a diferentes partes del cuerpo, quizás también para quitar tumores, para limpiar vías coronarias, por ejemplo. Tienen memoria, se mueven por inteligencia artificial y realizan opciones muy complejas. Bien, os estuve hablando no hace tanto en un segundo vídeo sobre esto, que utilizaron células del corazón como motor que bombea y mueve este organismo junto a células de la piel para darles forma. Todo esto mediante un algoritmo hacían que su comportamiento y movimiento fuera predecido. Es decir, estaban formando un sistema de movimiento mediante células de corazón y piel. Tras unos días, los xenobots habían creado una segunda generación capaz de recuperarse de lesiones más rápido porque se pueden curar estos robots hechos de embriones. Y luego descubrieron que cuando se cortaban por la mitad, en unos segundos se recuperaban. Es más, crearon otra especie de xenobots en laboratorio que mediante la ingeniería genética los volvían verdes y se convertían en rojos si entraban en contacto con las sustancias que ellos mismos seleccionaban. Por ejemplo, si tocas agua, vuélvete rojo, o si tocas, me lo invento, no sé, aceite, te vuelves rojo. Me lo he inventado, es un ejemplo para entenderlo. Claro, están diseñando patrones de movimiento, de alteración corporal y generaciones por... claro, no es una descendencia de reproducción exactamente, sino un cambio genético que ellos van haciendo de forma artificial. Claro, volviendo a la tecnología sin ingeniería genética, los xenobots demuestran que los ingredientes de la vida no dependen de los genes. Ahí está lo importante. Dependen más de los resultados distintos que van seleccionando en laboratorio. En fin, hemos hablado más. Es que no quiero extenderme tanto en los xenobots porque ya hicimos un vídeo al respecto. Pero básicamente generan vida robótica con embriones que no necesita genes para poder subsistir y mejorarse. Es un nuevo concepto inventado. Pero bueno, aquí tenéis este extraño recopilatorio sobre los misterios del ADN, las cosas que se pueden generar y lo que vendrá en el futuro, ¿verdad? Da un poco de pavor, un poco de miedo si esto cae en malas manos. Pero también es muy reflexivo entender que otros seres en otro planeta pueden haber existido o surgido de una lógica tan diferente a nosotros que quizás no lo reconocemos, como he dicho. En fin, ahora os toca seguir investigando, amigos. Yo me despido aquí y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver
en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.